Bueno, bienvenidos de nuevo a todos los que se sumaron. Mil gracias por estar acá. La verdad que nos sorprendió la cantidad de inscriptos a un webinar que, ya que estamos, les cuento cómo nace. La primera idea original era algo más interno, que surge de un proyecto que venimos haciendo hace ya 2 años, que es de medición de huella de carbono dentro del programa IGARIS de Viterra, donde el año pasado midieron más de 20 productores o clientes de CIMA. Y parte de ese proceso, bueno, por un lado es la medición de huella de carbono, por otro lado es la entrega de esos resultados, que en el caso de CIMA lo hacemos a través del tablero de sustentabilidad, que tiene otros indicadores más allá de lo de huella. Y en esas presentaciones de resultados, donde les contamos cómo estuvieron los valores, bueno, cómo leer el tablero, empiezan a surgir, o surgieron muchas dudas o consultas de, bueno, esto es mucho, esto es poco, ¿qué hago con este valor? ¿Por qué a mí en este lote me da tal valor? ¿Cómo comparo diferentes cultivos? Bueno, muchas consultas técnicas, cómo se mide el fertilizante, qué impacto tiene, muchas cuestiones ya más técnicas de la medición de huella de carbono que nos pareció más efectivo responderlas en un solo webinar y con gente que realmente sabe del tema, ya que dentro de CIMA no somos especialistas en huella de carbono, nosotros nos dedicamos a digitalizar datos de campo, y bueno, ¿por qué no lo hacemos con especialistas, con gente experta? Y después surgió también de abrirlo al resto, ¿no? No solamente a los que habían medido huellas, sino a todo aquel que tenga interés. Entonces, el objetivo de este webinar es meramente educativo, si se quiere, o informativo. No es comercial, la idea acá no es vender ningún producto, programa, ni mucho menos, sino poder despejar estas dudas, que fueron preguntas que fuimos recolectando y algunas que salgan también durante el webinar, para que conozcamos mejor de qué se trata la huella, para qué sirve, cuáles son los parámetros, cómo se mide y demás. Bueno, aprovecho a presentar, acompañan Sebastián Vangeli, que ¿es Vangeli o Vangeli? Vangeli. Vangeli. Yo digo Vangeli, pero Vangeli es italiano. Vangeli, original, Vangeli. Que es, bueno, ingeniero agrónomo y especialista en sustentabilidad y en proyectos de carbono. Y Fernanda Cardoso, bueno, ingeniera agrónoma también, desde Mendoza y Project Manager en plataforma Puma. Así que bueno, aprovecho también a darles las gracias a ellos. Les comento rápidamente cómo va a ser la estructura del webinar. Está planeado para 1 hora. Vamos a comenzar con Seba, un primer bloque de 20 minutos aproximadamente, otros 15, 20 minutos de Fer y luego el espacio a preguntas. Sin embargo, pueden ir dejando las preguntas en el chat. Luego Ani y Fran van a ir procesándolas y pasándolas para que las contestemos todas al final. Así que cualquier duda que surja durante las presentaciones pueden ir usando el chat para dejar esas preguntas. Así que sin mucho más, ya lo dejo con Seba, y quedo a disposición cualquier cosa. Así que Seba, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Agus. Y primero que nada, agradecer a Puma por la organización de este webinar, que pese a ser un viernes a la mañana, tiene bastante presencia. Y de mi parte también agradecer a Agrology, bueno, finalmente fue quien me hizo el nexo y me invitó a participar, así que, bueno, agradezco también a Agrology y un placer compartir con Fer de Puma este webinar. Si quieren arrancamos. Próxima, por favor. Bien, bueno, la idea es un poco, en esta primera presentación, en unos pocos minutos, tratar de traer algunos fundamentos del mundo del carbono, y pensar en principio que muchas veces cuando pensamos en la huella de carbono o en los proyectos de carbono, estamos pensando desde el sector agropecuario en potenciales barreras, en potenciales trabas al ingreso de nuestros productos, y por ahora pareciera que al menos por el momento, la cosa va por otro lado, ¿no? Hay muchas oportunidades vinculadas al mercado de carbono y a las huellas de carbono en nuestro sector. Y
y la idea es tratar de contarles algunas de esas experiencias que ya existen y algunas cosas que puedan venir, más allá de que sí, efectivamente, estamos en un contexto en el que también seguramente van a surgir en los próximos años ciertos desafíos, potenciales regulaciones en algunos países que importan nuestros productos. Y bueno, y hay que estar alertas a eso para poder, para que no nos sorprenda y poder aprovechar que dentro de todo Argentina tiene muy buenas condiciones para producir con una huella de carbono relativamente baja. Ahí a la derecha puse esa figura, ¿no? Que un poco muestra a un productor confundido porque, digamos, además de todo lo que en la diaria, con lo que tienen que lidiar en la diaria, vinculado a la variabilidad del clima, vinculado a las limitaciones que pueda tener el suelo, vinculado a cómo optimizar el manejo para sacar el máximo provecho de ese clima y suelo, para obtener un rendimiento que permita tener rentabilidad. Sobre eso hay encima una capa de impuestos, finanzas y demás que el productor está mirando. Y ahora encima se va a sumar el carbono, con toda la complejidad que tiene este nuevo mercado, con todas las siglas que tiene, con todas las nuevas palabras que aparecen. Bueno, la idea es mostrar también a lo largo de esta charla introductoria que si bien es cierto que el mundo carbono no es sencillo, sí hay una serie de plataformas y proyectos que están tratando de simplificar la cosa para que podamos obtener beneficios tangibles del cálculo de huella o de los mercados de carbono. Bien, próximo, por favor. Entonces, ahí puse algunas palabras de esas que son complicadas y que usamos aquellos que estamos en el sector carbono. Huella de carbono, balance, créditos de carbono, compensación, mucha palabra en inglés como insetting, adicionalidad, permanencia, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y miles más que aparecen, que cuando uno se mete en este tema, yo soy agrónomo también, y si bien estoy trabajando en sustentabilidad hace mucho tiempo, al principio uno se agarra la cabeza, ¿no? Con todas estas nuevas terminologías que aparecen que nos resultan un poco lejanas, ¿no? Y a su vez hay mucho ruido, en el sentido de que, próximo por favor, aparecen una serie de noticias en los medios, muchas veces algo exageradas, sobre todo lo que está pasando en el mundo carbono, que alguien vendió créditos de carbono de su campo ganadero y cobró no sé cuántos dólares, que alguien obtuvo por ser parte de un programa un beneficio por medir su huella de carbono, que hay un montón de empresas por lograr hitos increíbles en el mundo carbono. Y si bien eso se viene diciendo hace unos cuantos años ya, la verdad es que hay pocas iniciativas concretas que han logrado monetizar o generar beneficios vinculados al carbono, pero esas experiencias ya existen y en los últimos, diría, 3, 4 años se empiezan a ver muchos casos de éxito, ¿no? Así que si bien esto parece ser un poco complejo y a su vez hay una serie de ruidos que parecieran que esto es una industria gigante, cuando en realidad simplemente hay por ahora algunas iniciativas, y por algún motivo el tema carbono llama mucho la atención. Bueno, hoy somos 47, un viernes a la mañana hablando de esto. Bueno, la idea es mostrarle algunas cosas concretas que están sucediendo en este tema, ¿no? Próximo, por favor. Sí. Entonces, contexto muy, muy, muy breve, ¿sí? Porque es cierto que hay muchas oportunidades vinculadas al mundo del carbono en nuestro sector agropecuario, pero también somos de alguna manera parte del problema, ¿no? Dentro de las emisiones globales, un 25% están vinculadas a nuestro sector, al sector que en los inventarios se llama AFOLU, que incluye agricultura, ganadería, forestaciones y los cambios de uso de la tierra. En Argentina ese porcentaje es un poco mayor, simplemente porque somos un país con una matriz agropecuaria muy importante y sin una matriz industrial tan relevante, con una población relativamente baja para el área que tenemos, con lo cual esto no está vinculado directamente a la eficiencia de los productores o a la huella de carbono alta por nivel de superficie o por nivel de productos, sino a que, bueno, comparado con otros países, nuestro sector agropecuario es muy importante, ¿no? En nuestro país, las principales fuentes de emisión dentro del sector AFOLU, que les decía que incluye agricultura, ganadería y otros usos de la tierra, y lo digo así porque es como está en el inventario nacional,
Bueno, incluye principalmente la deforestación y los cambios en el uso del suelo. Como ustedes sabrán, cuando se habilitan nuevas tierras para producción que tenían un bosque, eso implica una pérdida de carbono desde la biomasa, principalmente de la biomasa de los troncos, raíces, etcétera. Eh, a su vez, una segunda fuente importante es el metano entérico de la ganadería, ¿sí? Los rumiantes eh, en su eh, en su mecanismo digestivo generan emisiones de metano y eso es una emisión bastante relevante para nuestro país. Y en tercer lugar aparecen las fertilizaciones nitrogenadas, particularmente, que luego veremos que las fertilizaciones con nitrógeno generan emisiones de óxido nitroso, que es también un gas de efecto invernadero bastante potente. Ahora, eso como desafíos, por decir de una manera, o como principales fuentes de emisiones, pero algo que tiene nuestro sector y que lo pone en un lugar privilegiado en algún sentido y que hace que tenga todas estas potenciales oportunidades, es que tiene mucha capacidad de mitigación. Nuestro sector es uno de los pocos, prácticamente el único, ¿no? Pero hay algunas alternativas más industriales, pero tenemos con la fotosíntesis una herramienta muy potente para remover carbono de la atmósfera. Remover a través de la fotosíntesis dióxido de carbono que estaba en la atmósfera, y si eso lo logramos almacenar por largos periodos de tiempo en el suelo o, por qué no, en la vegetación, sobre todo en árboles, eso tiene un potencial de remoción, de mitigación, que comparado con otros mecanismos de mitigación es bastante barato y a su vez genera muy buenos cobeneficios, ¿no? Por ejemplo, mejorar la salud del suelo a través de capturar carbono, mejora la estabilidad, mejora la capacidad de retención de humedad, la infiltración, etcétera. Entonces tiene una serie de beneficios que también puede redundar en beneficios productivos, o tener, no sé, conservar un bosque, que también es una manera de mitigar el cambio climático, puede tener una serie de cobeneficios vinculados a los servicios ecosistémicos y demás, y eso se logra a un precio mucho más barato que soluciones más industriales, cambiar matrices energéticas y demás, ¿no? Entonces, a partir de eso aparecen muchas compañías que estarían dispuestas a invertir en soluciones que mitiguen en nuestro sector porque somos parte de su cadena de suministro o simplemente porque pueden, a través de mecanismos de mercado, compensar sus emisiones comprando créditos de carbono. Próximo, por favor. Entonces, ¿qué pide el mercado? Esto es muy general, ¿no? Pero sí notamos que hay una presión creciente del mercado y algunas regulaciones que empiezan a aparecer. Eh, por ejemplo, algo que vamos a ver en las próximas diapositivas es que nosotros como productores, si vendemos nuestro grano a una empresa alimenticia, por ejemplo, bueno, la huella de carbono que tenga el producto que sale del campo pasa a ser parte, digamos, de la huella organizacional de otra empresa o a su vez puede pasar a ser parte de la huella del producto que vende esa empresa. Entonces, pueden empezar a haber ciertas presiones vinculadas a medir y mitigar la huella que vengan por parte de nuestros compradores, ¿no? Y aparecen una serie de regulaciones también, creo que la más conocida es la primera, la EUDR, que buscan, por un lado, reducir la deforestación en muchos de los casos, ¿no? Entonces, hay algunas barreras como la que plantea EUDR y también 2BS, DS, que se vinculan a no permitir o a poner una barrera de ingreso a la Unión Europea para productos que vengan de tierras deforestadas, ¿no? Y eso es algo que todavía no está vigente, pero va a estar muy pronto y que ya está bastante regulado. A su vez, hay otras de estas regulaciones que establecen requisitos para tener una huella de carbono. Por ejemplo, el 2BSBS es una regulación para biocombustibles donde se calcula la huella del biocombustible que se importa a Europa y es necesario que esa huella sea menor a la huella que produce un producto convencional, digamos, un producto derivado del petróleo, ¿no? Si no, no tendría sentido hacer ese reemplazo de biocombustibles por combustibles tradicionales. Entonces, en ese caso también hay una barrera de ingreso vinculada a la huella de carbono. Y a su vez hay otras cosas que van apareciendo, como CSRD, en donde en Europa empiezan a haber
requerimientos de cálculo de huella de carbono para las organizaciones, y entonces aquellas organizaciones que estén comprando nuestros productos, por ejemplo, van a tratar de que nuestros productos tengan calculada la huella y que sea lo menor posible, y parte de la estrategia comercial de un país como el nuestro, para poder ingresar a mercados como el europeo, puede venir por tener bien estimada la huella de carbono a nivel local, tener bien medido la trazabilidad del producto, y eso sin duda va a ser clave en los próximos años, y ya es bastante importante, ¿no? Yendo al tercer punto, que es demanda de crédito de carbono, a su vez hay muchas iniciativas que generan créditos de carbono, que son básicamente eh, eh, certificados que demuestran que hubo una reducción de emisiones o una remoción de carbono en un lugar específico, y esa remoción de carbono genera un crédito de carbono que luego puede ser vendido en un mercado. Y eso genera una compensación de carbono, donde una empresa, una organización que emite carbono y quiere lograr reducir eso y tiene objetivos corporativos de reducción, que pueden ser en muchos casos voluntarios o en muchos casos pueden ser regulados por sus propios países, ¿sí? Los países en muchos casos establecen límites máximos de emisión para determinado sector, pero esta alternativa te permite invertir tal vez en un proyecto que está reforestando, no sé, sos una empresa de Singapur que tiene que cumplir con determinado objetivo corporativo, y si no llegas a lograrlo, puedes invertir en un proyecto en Argentina, por ejemplo, donde se esté reforestando, y tal vez eso te permita cumplir con tu objetivo de mitigación en un periodo más corto y a un precio más bajo, ¿no? Sin tener que cambiar, por ejemplo, rápidamente la matriz energética, que como sabemos es bastante difícil. Yendo a la parte de oportunidades, en Argentina creo que tenemos algunas ventajas competitivas. Por un lado, buena parte de la agricultura es bajo siembra directa, que sabemos que es un sistema que, por un lado, conserva el carbono del suelo y por otro lado, genera menos emisiones vinculadas al combustible. Por otro lado, es un país en el que hay bajo uso relativo de fertilizantes comparado con otros competidores. Por ejemplo, Estados Unidos o China tienen un uso mucho más intensivo de fertilizantes que nosotros. Europa también en general, depende del país, pero en general también. Con lo cual, y sabiendo que esa es una de las fuentes principales de emisiones, las fertilizaciones nitrogenadas, ahí también tenemos una ventaja competitiva, el ser eficientes en el uso de nitrógeno. Por otro lado, en buena parte de nuestra zona, región pampeana, y buena parte de la producción de granos de Argentina proviene de áreas donde prácticamente no hay deforestación o es muy baja. Tal vez no es el caso de la ganadería, pero sí es el caso de la producción de granos. Pero hasta ahora, hasta los últimos 3, 4 años, hasta que aparecieron estas iniciativas que yo les contaba, nos faltaban datos para mostrárselo al mundo. ¿Por qué? Porque el cálculo de huella de carbono era un poco complejo, requería de técnicos específicos, bueno, era lento, era caro, pero ahora hay herramientas, plataformas como esto que les estamos tratando de compartir hoy, que simplifican un poco todo esto y nos van a permitir tal vez cumplir con estas presiones crecientes que tiene la industria. Próximo, por favor. Entonces, brevemente les cuento qué es la huella de carbono, aunque yo creo que ya todos deben tener una idea, pero es básicamente la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten en un sistema agrícola ganadero, en el caso del sector agropecuario, pero puede ser de cualquier organización, cualquier producto, se puede medir una huella de carbono. En nuestro sector, en general, va a estar expresado en kilogramos de dióxido de carbono equivalente por tonelada de producto, o en kilogramos de dióxido de carbono equivalente por hectárea. ¿Qué es el dióxido de carbono equivalente? Es una unidad de medida que lleva todos los gases de efecto invernadero a una estandarización, que es básicamente se multiplican los distintos gases de efecto invernadero por su poder de calentamiento para hacerlo equivalente al dióxido de carbono, y esa es como una moneda común, ¿no? Es como llevar, no sé, distintas monedas al precio del dólar y usar esa referencia, ¿no? Entonces, metano tiene determinada poder de calentamiento, pero se lleva a los valores de CO2, y el óxido nitroso, que es el otro gas que produce nuestro sector, también se multiplica por su poder de calentamiento y se lo lleva a esa unidad CO2 equivalente. Próximo bus. ¿Qué fuentes de emisiones hay? Y acá particularmente voy a estar hablando más de agricultura que de ganadería. Después les voy a contar alguna cosa en ganadería, pero esto es más para agricultura. Bueno, en el campo, una de las fuentes principales, como les decía, es la fertilización nitrogenada, que a través de, principalmente aquellos que cursaron agronomía, se acordarán seguramente de la denitrificación, que generaba estas emisiones de óxido nitroso.
Pero es básicamente cuanto más fertilizante nitrogenado se aplique, mayor va a ser la emisión de óxido nitroso. Es prácticamente lineal eso, ¿no? Esto obviamente impacta fuertemente en cereales, ¿no? No tanto en leguminosas, donde la fertilización nitrogenada es mucho más baja. Y en general, dentro de esos de cultivos como maíz o trigo, eh, la fertilización nitrogenada y la emisión de óxido nitroso es una fuente de emisiones importante. Otra fuente dentro del campo, que suele ser muy importante, es la de residuos de cosecha, y ahí básicamente los rastrojos tienen nitrógeno en sus tejidos y ese nitrógeno, una vez que el rastrojo se descompone, se va liberando al suelo y también por la famosa denitrificación genera estas emisiones de óxido nitroso también. Después, del lado de las operaciones, todo el uso de combustibles en todas las labores genera emisiones de dióxido de carbono. A su vez, la producción de ese combustible que viene de la cadena de valor del grano también genera emisiones. Y el uso de insumos no solamente puede generar, por ejemplo, la producción de la aplicación de fertilizantes no solamente genera emisiones de óxido nitroso en el campo, sino que también hay que contabilizar que eso viene de ser producido, que viene de ser almacenado, de transportado, y todo eso también tiene emisiones en la cadena de valor. Y lo mismo para los agroquímicos y las semillas, que si bien no generan emisiones significativas en el lugar, en el campo, en el lote, sí las generan por su cadena de valor. Siguiente, por favor. Eso es, en general, lo que se computa dentro de la huella, pero a su vez nuestro sector, y mucha gente habla de balance cuando incluye esto, nuestro sector también tiene las famosas remociones, ¿no? Tiene la fotosíntesis que nos ayuda a compensar esas emisiones, entonces manejos que sean conservacionistas o sostenibles pueden favorecer la acumulación de carbono en el suelo, o a su vez sistemas que favorezcan la biomasa, y ahí principalmente vamos a estar hablando de biomasa arbórea, porque es la que va a estar por un largo periodo de tiempo capturando el carbono y reteniéndolo, secuestrándolo, como decimos nosotros en la biomasa. También tienen esta capacidad de remover y compensar, ¿no? Entonces es como una balanza donde vamos a tener las emisiones de un lado y las remociones del otro, y si hacemos las cosas en forma sostenible, capaz que las remociones pueden superar las emisiones, ¿no? O al menos compensar parcialmente. ¿Próximo? Entonces, hay hoy en día, me parece, incentivos que vienen por dos lados y que ya son concretos. Por un lado, esto que les contaba, ¿no? De que dentro de la cadena de las empresas, aquellas empresas que buscan reducir su huella y estén comprando productos primarios, pueden trabajar con los productores para favorecerla, que ellos midan su huella y a su vez tratar de mitigar, ¿no? Y hay algunas iniciativas a nivel global donde empresas compradoras de granos incentivan la implementación de ciertas prácticas en el campo y pueden llegar a pagar por medir o mejorar, ¿no? Por medir la huella y, ¿por qué no?, por ir mejorando esa huella a lo largo del tiempo. Eso es lo que yo llamo dentro de la cadena, que en la jerga se llama alcance 3 para los compradores, que luego Fer va a contar algo, pero desde el punto de vista del productor, y que algunos también en inglés lo llaman insetting, ¿no? Es como tratar de, dentro de mi cadena de valor, reducir la huella, porque después la organización que tiene un compromiso computa esa huella del grano, por ejemplo, dentro de su huella organizacional. Entonces, una manera tal vez relativamente simple para ellos de compensar su huella es tratando de favorecer que en el campo se reduzca la huella del producto. Y la otra alternativa es lo que yo acá llamo fuera de la cadena, que son estos mecanismos de mercado de carbono, bonos de carbono, crédito de carbono, donde las empresas deciden, en este caso puede ser una empresa de cualquier sector, no necesariamente tiene que tener dentro de la cadena de valor al agro, puede ser una empresa tecnológica, por ejemplo, de aviación o lo que sea, pueden decidir invertir en un proyecto o comprar créditos de carbono en un proyecto, que ahora les voy a contar muy brevemente de qué se trata esto, pero algo importante es que en algunos países ya hay obligaciones como les decía, de reducir la huella o de pagar algún impuesto vinculado a la huella de carbono, y que tal vez estas transacciones que se pueden hacer en el mercado pueden generar impactos positivos en otro lugar del mundo,
a un precio más accesible para las empresas. Entonces, es un mecanismo muy interesante para nuestro sector. Próximo. Entonces, ¿dónde entra el productor? En el Scope 3, en la huella de la cadena que les contaba en las empresas que compran, por ejemplo, alimenticias. Ahí nuestra huella, la huella del productor, pasa a ser la huella de la otra organización o del producto que vende esa organización. Entonces, el productor que produce soja, maíz, carne o lo que sea, va a generar emisiones. La empresa compradora, por ejemplo, una industria alimenticia, tiene que reportar esas emisiones como alcance 3, como parte de su huella, no necesariamente vinculada a su organización, pero sí a la cadena de valor, ¿no? A los productos que forman parte del producto final que vende. Y entonces la huella que tenga nuestro producto impacta en la huella del producto final. Y es por eso que hay mucho interés en muchas empresas en que el sector agropecuario cuantifique su huella de carbono y que la vaya reduciendo. Siguiente, por favor. Y ahí aparecen esto que les contaba, algunas alternativas como las que estamos trabajando, Cima, Agrology y Puma, que tratan de simplificar eso para el productor, para que no tengan que contratar a un consultor experto en huella de carbono, que haga un Excel inentendible, que tenga que hacer un análisis de imágenes satelitales para ver si hubo o no deforestación en nuestros lotes, nos ayude con la trazabilidad, con todos el monitoreo de los insumos que fuimos utilizando y demás. Bueno, hay una serie de plataformas que han simplificado esto y que con una serie de clics ya permiten rápidamente, si uno ya tiene los datos cargados en alguna plataforma, en alguna plataforma de gestión, realizar todas estas validaciones socioambientales que se llaman, o sea, ver si aplican o no a las distintas regulaciones, si hubo deforestación reciente, si no la hubo, cuál es la huella, se calcula cuál es la huella, se audita con una tercera parte, que es una organización independiente que realiza auditorías y certifica esto, y eso nos permite o nos puede permitir generar condiciones diferenciales de venta de nuestro producto. Este es, por ejemplo, el caso de Igaris que mencionaba Agus antes. Próximo, por favor. Y lo último, les cuento en un minuto de qué se tratan los proyectos de carbono, que es otra, como les decía, esto es no necesariamente estar dentro de la cadena de valor de la industria, sino que son industrias que tienen sus objetivos corporativos e invierten en proyectos de carbono, y hay proyectos de, no sé, reforestación, de agricultura, ganadería regenerativa, de, bueno, evitar deforestación, hay un montón de proyectos distintos. Hay distintas metodologías que uno tiene que seguir para poder auditar estos proyectos, pero básicamente lo que se generan son remociones de carbono certificadas, ¿sí? Certificadas por terceras partes, siguiendo metodologías rigurosas, y que tienen que ser adicionales, y esa es una palabra importante. O sea, acá lo que importa en los proyectos de carbono es que se haga algo que no se venía haciendo, ¿no? Un poco el financiamiento que puede provenir de este sector climático, del mercado de carbono, resulte en una acción concreta en el campo, ¿no? Y, por ejemplo, acá en Argentina hay varios proyectos de lo que muchos llaman ganadería regenerativa, que básicamente usan el financiamiento climático para mejorar el manejo del pastoreo, tal vez pudiendo a partir de eso comprar nuevos alambrados o hacer nuevas aguadas, nuevas conexiones de agua que permitan mejorar y racionalizar el pastoreo aún más, ¿no? Entonces, lo que se hace acá es, y está en la figura de la derecha, eso debe de ser, por ejemplo, el carbono del suelo, la línea que está abajo es el carbono del suelo que había antes de empezar el proyecto, y suponiendo que ese carbono en la línea base, o sea, sin las actividades del proyecto, se hubiese mantenido estable. Bueno, al implementar prácticas, como les comentaba, por ejemplo, estas prácticas regenerativas que llamamos, esto genera un incremento en el carbono del suelo, y por esa diferencia entre la línea base y la situación con proyecto, por toda esa diferencia entre la línea y la curva, se pueden generar créditos de carbono. ¿Cuántos créditos de carbono? Un crédito de carbono por cada tonelada de dióxido de carbono que hayamos removido de la atmósfera. Y eso se vende en el mercado, se vende a empresas que están dispuestas a compensar sus emisiones, y tiene un precio que depende un poco del tipo de proyecto, pero que puede ser interesante y puede ayudar a financiar proyectos regenerativos interesantes en nuestro sector.
Bueno, dicho esto, le paso la palabra a Fer de Puma. Gracias, Sebas. Bueno, después de todo el contexto que nos dio Sebas, yo sé que muchos de ustedes se preguntan como, bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Ya hacemos un montón de cosas, ya somos más productivos, ya somos más eficientes. Y yo sé que para ahí la pregunta viene el, ¿qué más necesito para poder seguir abriéndome a otros mercados? Y justamente, ¿qué más necesito para poder medir mi huella? Y créanme que es información que quizás por lo menos de estos 6 puntos, 4 o 5 tenemos y manejamos en la diaria y en el día a día y la tenemos completamente ordenada. Uno de esos puntos que necesitamos para poder medir la huella es el polígono del lote georreferenciado. Creo que leí en el chat una pregunta que decía cómo se gestionaban los valores históricos, es a través de justamente un polígono georreferenciado de nuestro lote. El histórico va a quedar ahí, ¿bien? No importa si cambia el cultivo, si cambia el manejo, ahí va a quedar el histórico de huella de carbono del lote, por ejemplo. Y además, menciono específicamente georreferenciado porque utilizamos factores de emisión sitio específicos, es decir, que para cada una de las actividades y los insumos que utilicemos, vamos a tener factores específicos de la zona. Es decir, que si yo produzco un cultivo en Mar del Plata, con exactamente el manejo, mismo rinde que el mismo cultivo en La Pampa, en Santa Rosa de la Pampa, va a tener huellas diferentes porque los factores de emisión van a ser diferentes. Bien, a ese nivel de detalle se maneja. Después, el cultivo. El cultivo, todas las campañas, cuando planificamos, ya tenemos el cultivo. Segundo, las labores. Cada una de las labores que hacemos en ese lote, para ese cultivo, en esa campaña, van a tener asociados un consumo de combustible que está tabulado bien, que es un alineamiento que nosotros tenemos gracias al IPCC, los insumos que van a estar relacionados a estos labores, bien, herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes, semillas. Bien que como decía Sebas, en una de las diapositivas también tiene un factor de emisión la producción de estos insumos. Las dosis, bien, cuánto utilizamos. Y por último, el rendimiento. Bien, te pido, Agus, un clic. ¿Qué hacemos con todos estos datos? Bueno, a través de lo que nosotros llamamos la marcha de cálculo, bien, con nuestra metodología, lo que hacemos es afectar nuestras fuentes de emisión, bien, con los factores de emisiones y los datos de esta actividad. ¿Cuáles son los datos de la actividad? Bueno, las dosis, la superficie donde lo hicimos, la cantidad de pasadas. Eso es lo que a nosotros nos va a dar las emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, que es ese número que está en kilogramos de dióxido de carbono, que decía Sebas, que es como nuestra moneda común. Es el valor o la unidad en la que todos hablamos cuando hablamos de huella de carbono. ¿Podríamos hablar de dióxido nitroso? ¿Podríamos hablar de metano? Sí, si queremos ser muy específicos e ir a atacar algo en concreto, pero hoy el mercado, nuestros competidores, nuestros proveedores hablan de huella de carbono en kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Bien. Después, bueno, hay una tabla que está ahí de fuentes de emisión, que se las voy a detallar más adelante, así que si quieres, dame otro clic. ¿Y qué obtenemos una vez que procesamos todo esto? Bien, después de que todos los datos de mi campaña, de mi cultivo, fueron procesados, bien con la calculadora, vamos a obtener principalmente nuestros indicadores base son huella de carbono por hectárea y por tonelada. ¿En qué indicador nosotros siempre nos centramos? Es en la huella de carbono por tonelada. Es el valor que nos van a pedir cuando queramos vender, cuando queramos salir a buscar clientes, cuando queramos ir a pedir un préstamo, lo que decía Sebas hace rato, ese Scope 3 se compone de esto. Nuestra huella es la huella después del banco al que le vamos a ir a pedir un préstamo. Es la huella de la empresa a la que le vamos a vender el grano. Y siempre hablamos por tonelada. Por tonelada de grano es la huella de carbono y eso es como ustedes quizás van a empezar a escuchar, a hablar a sus colegas o a sus competidores. Y de ahí se desprende lo que son las fuentes de emisión, porque esta huella no es un número solo, es un número que está compuesto por fuentes. Tenemos de Scope 1 o de alcance 1, bien, esto quiere decir todo lo que ocurre tranqueras adentro, bien, todo lo que yo hago en mi lote, en mi campo, es alcance 1.
Una de esas es la quema de combustibles, ¿bien? Esto va a estar delimitado por la cantidad de veces que ingresé al lote, ¿bien? A hacer una labor. Acá siempre me gustaba contar de que yo trabajé con alguien que nos pedía sumar las recorridas a campo, por ejemplo. Porque para él eso era emisiones. Entonces sumamos la recorrida a campo con el consumo de combustible de la camioneta, porque él hacía 2 recorridas a campo por cultivo. Sumamos las recorridas a campo porque eso impactaba directamente en su huella. Fertilización sintética. Acá es la aplicación en sí del fertilizante a campo. ¿Y acá qué va a implicar? Bueno, si es un sólido, si es un líquido, la dosis, ¿bien? Residuos de cosecha. Cada uno de nuestros cultivos tiene factores asociados a los residuos de cosecha. No va a ser lo mismo el residuo de cosecha que va a dejarnos un maíz al que nos va a dejar una soja, por ejemplo. Después lo que es Scope 2, que es la producción de energía, es decir, todo lo que es, por ejemplo, la producción del combustible para el transporte de los insumos hasta mi campo. Y Scope 3, que acá entra nuestro Scope 3, nosotros no estamos libres del Scope 3, es la producción de los insumos que utilizamos. Fertilizantes, semillas, insumos. Y ustedes van a decir, Fer, está 2 veces fertilizante. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque son alcances distintos, ¿bien? Uno es tranqueras adentro y otro es el de mi proveedor. Y acá entra algo que está muy bueno ver o charlar, que es, bueno, por ejemplo, la producción de urea, ¿bien? Tiene emisiones mucho más altas que quizás las de otro tipo de fertilizantes, ¿bien? O sea, emisiones mucho más altas en la producción. En la fertilización también. ¿Por qué? Porque primero aplicamos más kilos, segundo, se volatiliza bien más rápido. Entonces, ahí es donde empiezan a jugar las estrategias por ahí, si en algún momento tenemos objetivos de disminución de huella, en donde vamos a ir ajustando. Te pido un clic, Agus. Y acá entra la diferencia de los cultivos, que bien lo decía Agus, que es una consulta muy común. ¿Cómo diferencio, cómo comparo mis cultivos? La realidad es que no se comparan. O sea, no hay un punto, no comparamos entre cultivos por el simple hecho de que son manejos distintos, tenemos rindes distintos, épocas distintas. Pero sí lo que podemos hacer es comparar los cultivos para ver dónde puedo mitigar, dónde puedo trabajar en el caso de que yo quiera reducir emisiones en alguno de ellos. Yo acá traje 2 ejemplos de una soja y un maíz, y algo particular es que entre todas las sojas que tengamos en Argentina, el comportamiento y la distribución de las fuentes de emisión es similar. ¿Bien? Por ejemplo, en la soja, siempre el tope que está, lo que está más arriba en las fuentes de emisiones va a ser la producción de insumos. ¿Bien? Que es todo lo que es fitosanitarios. Te pido un clic, Agus. Y en la soja, en Argentina, estimamos que aproximadamente el 90% de esa fuente de emisión corresponde exclusivamente al uso de herbicidas. ¿Bien? ¿Qué podemos hacer, Fer? Me encantaría disminuir mi huella en el uso de herbicidas. Hoy tenemos tecnología que nos permite hacer mapeo con drones, trabajar con mapas de sector, ¿bien? Pero mirando la fuente de emisiones es donde nosotros vamos a saber dónde podemos trabajar, mejorar, ajustar. Pero ¿qué pasa en las gramíneas? Acá puse maíz, pero en las gramíneas en general sucede lo mismo. No es la producción de insumos la que se lleva el primer puesto. Si no, te pido un clic, Agus, corresponde a lo que es fertilizantes, tanto producción como fertilización. Bien, en gramíneas en Argentina más del 70%, y me arriesgo a decir más del 75% de las emisiones provienen del uso de fertilizantes. Y eso que nosotros, que os decía Sebas, no usamos la cantidad de fertilizantes que usan otros países, ¿bien? El productor argentino se caracteriza por estar buscando todo el tiempo ser más eficiente, usar mejor el fertilizante, y estamos acá, y es en donde estamos. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Bueno, que cuando se cambia un líquido por un sólido, hay disminución tanto en la huella de fertilización sintética como en la de la producción de fertilizantes. Si se utilizan fertilizantes que tengan certificado de huella de carbono baja también. Pero bueno, esto no es aislado, o sea, nosotros no vemos esto como un indicador solitario,
Bien, esto siempre va a estar acompañado de los costos y esas son decisiones transversales a la empresa y a la compañía que ustedes como técnicos administrativos, los puestos que ocupen, son quienes van a tomar esas decisiones. Como que esto no es, digamos, no es mandatorio ni nada por el estilo. Le pido un clic, Agus. ¿Y hoy dónde estamos parados? Porque yo sé que todo muy bonito, pero yo quiero saber cómo estoy yo con respecto a el resto de los productores en Argentina. Yo acá les traje como un promedio nacional, pero en realidad nosotros manejamos promedios por zona reta en Argentina, que por ahí es mucho más específico. Pero como hablaba Sebas, y esto mismo de que hoy estamos empezando a hablar de estos proyectos, estamos empezando a tener proyectos como Igaris, bancos que están empezando a pedir huella para poder otorgar créditos con mejores tasas, entrar a ciertos programas, nos requiere hoy medir huella. Pero es muy probable que en 5, 10 años ya la huella sea mandatoria y quizás en 15, 20 años empecemos a hablar de este es el límite de huella de carbono, no se puede superar, si superas la huella no vamos a poder comprarte o no vas a poder acceder a tales mercados o a créditos, porque estamos cada vez más cerca de que todas las empresas tomen el Scope 3 como un indicador de sustentabilidad clave para la toma de decisiones. Entonces, hoy no tenemos una huella buena o mala. Eso como, esto de, mi huella está mal, o sea, mi huella está muy alta. Mira, tu huella hoy quizás sale por fuera de lo que se espera de este cultivo o del promedio nacional, pero no hay nadie diciendo que está mal. Bien, esperemos en unos años que si sigue avanzando el mercado de carbono como está avanzando a pasos agigantados en este último tiempo, pueda llegar a hablarse de algo así, pero hoy la realidad es que tenemos los datos y ustedes son quienes deciden qué hacer con ellos. Así que bueno, de mi lado eso, muchas gracias Agus, te cedo el micro. Impecable, Fer. Bueno, gracias, Fer, gracias, Seba, por la presentación, creo que súper clara. Había algunas preguntas en el chat. Si alguno también tiene dudas, vaya escribiendo por ahí. Voy a ir repasando algunas que ya fueron llegando por orden. A ver. Había una primera que era de Daniela Schattner. El interés es entender mejor la plataforma Puma, cómo centraliza los datos históricos para mejorar los reportes de gestión y seguimiento de lotes. Bueno, quizás no sé si habla específicamente de carbono o de Puma como plataforma. Ahí yo creo que fue más o menos lo que comenté al principio, Daniela, vos decime. Centralizamos toda la información histórica a través del lote que está georreferenciado. Toda la información queda vinculada al lote. Bien. No es una pregunta, pero es un tema interesante que plantea Rubén Zaragoza, que es el gran problema de la vara muy alta. Lo convierto en pregunta. ¿Es así? ¿Eso nos dificulta que ya arranquemos con una emisión baja, poder generar ese gap de captura? ¿Es realmente así? ¿No? ¿Cómo estamos a nivel mundial en relación a eso? Te doy la palabra, Dani. Sí, por ahí algo de esto de la adicionalidad que dice Rubén que está bueno. En general, lo que se está viendo en Argentina es que, al menos para proyectos de carbono dentro del mercado de carbono en particular, sí es cierto que tenemos la vara un poco alta para de implementación de prácticas en agricultura, ¿no? Entonces, en agricultura sí se está viendo que, por ejemplo, no sé, prácticas que en otros países no son comunes, como la siembra directa o el uso de cultivos de cobertura o las rotaciones con gramíneas, por ejemplo, acá son cosas bastante habituales, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del mercado de carbono y de la adicionalidad, es difícil para la agricultura entrar en este tipo de proyectos porque tendrías que ir a prácticas incluso más regenerativas, más agresivas, que obviamente son difíciles de llevar a cabo. Dicho eso, dentro de agricultura me parece que hay, así como tenemos la vara alta para el mercado de carbono, hay una oportunidad grande para la huella de carbono, ¿no? Y ahí la huella de nuestro producto es probable que
sea muy competitiva y de hecho lo es comparado con la huella de otros países. Entonces, por ahí no podríamos ir por el lado del mercado tan fácilmente como otros países, pero sí podemos ir más fácilmente por el lado de la huella. Ahora, en ganadería la cosa cambia un poco porque por el lado de la huella tal vez no hay, no todas las empresas tienen un interés tan claro porque un poco, por ejemplo, si vos sos un productor de cría, sos parte de una cadena, pero un poco se pierde la trazabilidad en el medio de muchos de los casos, ¿no? Entonces, en esos casos, el mercado de carbono sí está teniendo proyectos muy interesantes, donde sí hay adicionalidad en tratar de implementar un pastoreo más intensivo, rotativo, racional, holístico, bueno, según la escuela, cambia un poco la concepción de las prácticas, pero en esencia es mejorar los tiempos de pastoreo y de descanso para regenerar las pasturas. Y hay proyectos muy interesantes, en uno participo yo, trabajo yo, que están, bueno, dentro de ganadería, ya certificaron créditos o están en camino de hacerlo. Así que, bueno, resumiendo un poco, creo que el tema de la adicionalidad impacta mucho en la agricultura, pero en la agricultura tenemos la alternativa de ir por el lado de la huella, que creo que es competitiva, y en ganadería me parece que los mercados de carbono están siendo una alternativa viable para los productores para obtener una fuente de ingresos adicional, ¿no? No sé, Fer, si quieres agregar algo. No, perfecto, Sebas, lo que mencionas. Buenísimo, Seba. Trato de repasar, a ver si yo también lo entiendo. En actividades o en países o regiones donde tienen emisiones mucho más altas, se les hace más fácil reducir y por eso generar ese crédito de carbono, que es una de las posibilidades. Lo que decís es que en el caso de agricultura y en estas regiones, quizás es más adecuado trabajar con huellas, no con balance o con cambio de prácticas, porque eso tendría un impacto muy chico, e ir por un producto de baja huella y no de balance. Agrego una pregunta. En el caso de agricultura, ¿existen casos, es posible que tenga un balance, no sé si se llama positivo o negativo, pero que esté capturando más de lo que emita? Sí, sí es posible. Lo que entendiste, Agus, está perfecto y ese concepto de adicionalidad es como, bueno, si una práctica ya es común en un lugar, como que por más que mi lote esté, no sé, supongamos que tenemos un lote que está labrado todos los años, 10 veces por año, pero si todos los lotes de alrededor no lo están haciendo, entonces esa adicionalidad se pierde. Lo que busca el mercado de carbono es implementar prácticas que sean innovadoras o no tan difundidas dentro de un país. Entonces, proyectos que, por ejemplo, nosotros trabajamos en un proyecto en India, donde los productores están simplemente haciendo siembra directa, dejando los residuos, los rastrojos en superficie en vez de quemarlos. Es adicionalidad es adicional en ese contexto y puede generar crédito de carbono, porque no es lo que hace la mayoría, pero en Argentina no podría suceder porque la mayoría hace siembra directa y deja los rastrojos, ¿no? Eso por un lado. Y me olvidé la otra pregunta. La pregunta es si hay casos de agricultura donde haya un balance positivo de captura de carbono. Sí, sí puede haber, tanto en agricultura como en ganadería. Ahí por ahí, Fer, si querés también sumar. Pero sí, el suelo es un sumidero de carbono importante y cambios en el carbono del suelo tienen un impacto muy grande en la huella. Pueden compensar o sobrecompensar las emisiones que se generan en el campo. Pero lo que tiene de malo el carbono del suelo, por decirlo de una manera, es que se satura, ¿no? Vieron que mostraba esa figura que después de hacer un cambio de práctica, como que aumenta el carbono del suelo y después va llegando a un nuevo equilibrio, ¿no? Es como que el carbono del suelo satura y entonces esa compensación o sobrecompensación que nos permite por ahí ser carbono negativo o carbono positivo, depende de cómo lo quieran ver en algún momento, después se va a acabar y las emisiones van a seguir estando, ¿no? Las emisiones son todos los años vamos a aplicar fertilizante y va a haber emisiones, todos los años vamos a hacer labranzas o vamos a sembrar y eso genera emisiones de combustible, pero el carbono del suelo va a saturarse en algún momento y entonces ahí perdimos. Sí, ahí para sumar nomás, yo he visto casos con maíces de altísimo rendimiento, de entre 12 y 14.000 kilos por hectárea que capturan carbono. Por una cuestión lógica del rastrojo después del maíz que queda en el suelo. Pero sí, se ha visto. Perfecto. Bueno, Rubén pregunta, ¿de dónde toman los factores de emisión por región? Del ¿Cómo llegan inventario a ese del número? IPCC de Argentina.
El IPCC es quien, digamos, como que a nosotros nos alinea y tenemos un inventario exclusivo para Argentina y se toman esos valores. Se han usado en algún momento otras calculadoras, hay otras que usan o regionales o locales o bien un promedio para todo el mundo. Eso va a depender siempre de la metodología. No. Bien. Bueno, Daniel aclaró que lo que necesitaba saber era si podía contar con el historial de esa información. Entiendo que sí. Les dejo mi contacto ahí a Daniela. Bien, sí. Perfecto. Bueno, Liliana pregunta, ¿cuál es el organismo en Argentina donde se gestiona el crédito de carbono? Bueno, oficial de Argentina por ahora no hay demasiado. El mercado dentro de Argentina es lo que llamamos mercado voluntario, o sea, voluntariamente las empresas, no hay una obligación de reducir emisiones por parte de ninguna regulación, con lo cual es un mercado voluntario entre privados. Si bien en general los proyectos que se generan en Argentina tienen como objetivo exportar esos créditos, ¿no? Justamente como en Argentina no hay demasiadas regulaciones ni una necesidad de reducción corporativa en general, porque no es algo que todavía se valore tanto, si bien cada vez se valora más, ¿no? En general los proyectos que se desarrollan en Argentina van al mercado voluntario en el exterior, o sea, compradores corporativos de otros países. Ahora, ¿cómo se regula eso de alguna manera dentro de este mercado que es voluntario? A través de estándares internacionales, o sea, hay metodologías que te dicen cómo uno tiene que cuantificar las emisiones, qué prácticas se pueden implementar y según los distintos tipos de proyectos hay distintos tipos de metodologías y a su vez esos estándares internacionales tienen auditores que pueden ser locales o internacionales también, que van a ir a visitar el proyecto, van a ver que todo se esté realizando según lo que se declara. Entonces, bueno, básicamente hay revisiones bastante estrictas cada 2 o 3 años que regulan un poco eso. En otros países, vengo justo de Paraguay, por ejemplo, empieza a haber un mercado más regulado y ese mercado regulado para Latinoamérica me parece que es una oportunidad gigante porque lo que te permite es acceder a otros países donde sí hay regulaciones estrictas, ¿no? Entonces, por ahí, les cuento un ejemplo, ¿no? Paraguay tiene un acuerdo bilateral con Singapur y Singapur tiene corporaciones que tienen un límite de emisión regulado por ley. Ahora, como está este acuerdo entre Paraguay y Singapur, las empresas de Singapur pueden comprar créditos de carbono de proyectos en Paraguay. Entonces, por ejemplo, productores ganaderos de Paraguay pueden exportar sus créditos de carbono a corporaciones de Singapur, obteniendo un precio mucho más alto que el que obtendrían en el mercado local, y a su vez el gobierno de Singapur puede cumplir con sus objetivos locales de mitigación con los créditos que importa desde Paraguay. Y para Paraguay eso parece ser un negocio estratégico. Estuve en un foro de carbono esta semana y estaba el presidente de Paraguay. O sea, realmente buscan que esta industria sea grande y que pueda exportar créditos de carbono. En Argentina se estima que si hubiese un mercado regulado, esto lo leí en una noticia el otro día, habría 2.5 mil millones de dólares por año entrando por este mercado potencialmente. No sé bien cómo calcularon ese número, honestamente, pero más allá del número exactamente, que por lo que estoy viendo es casi un 10% de la exportación de soja, por ejemplo, claro, de un servicio medio intangible, ¿no? Me parece que por ahí la estimación hay que ver cómo se hizo, pero más allá de cuál es el número, sí puede ser una oportunidad muy importante y muy interesante para nuestro sector, ¿no? Sí, ahí para sumar a lo que dice Sebas, yo estuve también en la Expoactiva en Uruguay la semana pasada, y es esto de que nadie ama lo que no conoce. Falta por ahí mucho de esto, de este ida y vuelta, de que la gente se saque las dudas. Muchas veces se asocia y nomás con que va a caer un ente regulatorio, fiscal, a ver cuántos kilos de soja hemos cosechado. La verdad es que no hay mucho conocimiento. En Argentina en ese sentido está mucho más como avanzada, y creo que es también donde están mirando, donde se está mirando Argentina, se está mirando a Brasil, como qué se está haciendo con lo que es huella de carbono. Pero bueno, hace falta esto, más conversaciones, más de estas preguntas, y bueno, enamorar al productor con esta idea de por qué medimos huella, por qué podemos posicionarnos en el mercado y qué beneficios vamos a tener. Perfecto.
También repasando un poco, entonces, hablaron mercado voluntario y el otro mercado no es involuntario, es el regulado. O sea, esos son los dos mercados, regulado y voluntario. Sí, para lo que es créditos de carbono es así, ¿no? Es mercado regulado cuando hay alguna regulación que obliga a las corporaciones a reducir sus emisiones, y es voluntario cuando esa decisión es voluntaria, ¿no? Una empresa que dice, bueno, yo me pongo este objetivo corporativo de reducir mis emisiones porque mis accionistas lo quieren o porque queremos posicionarnos de esa manera, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, pregunta también, ¿qué horizonte de tiempo toman para realizar la cuantificación de emisiones y captura? No sé, Fer, si querés tomarlo, Seba. Pará, estoy Yo buscando creo que la es más para pregunta. Fer, ¿no? ¿Puedes volver a leerme la pregunta, Agus, por favor? Sí, ¿qué tiempo, qué horizonte de tiempo toman para realizar la cuantificación de emisiones y captura? O sea, operativamente como tal, es el tiempo que se demora en pasarnos las prácticas y realizar el cálculo, llevará una semana. Creo que se refiere Pero a no. desde cuándo hasta cuándo se toman las mediciones. Ah, Creo. ok, se hace campaña a campaña, o sea, es a campaña cerrada, digamos. Sobre todo por si querés también cuantificar captura. Si que solo querés cuantificar emisiones, haces la emisión del trigo de la campaña 24-25, por ejemplo. Pero si vos querés ver si tu suelo capturó, haces campaña completa. Y si tenés históricos, obviamente es mejor. Nosotros trabajamos con modelos de suelo, eh, pero obviamente si tenés históricos y tenés valores de densidad aparente, materia orgánica, más exacto va a ser el cálculo. Bien. Bueno, Daniela pregunta, para el cálculo de la línea base en establecimientos que no tienen análisis de suelo de hace 5 o 10 años, ¿sí? La plataforma permite realizar una estimación retrospectiva basada en el historial de rindes e insumos aplicados. Bien, nosotros en particular para lo que es cálculo, o sea, para lo que es suelo, como mencioné recién, utilizamos modelos de suelo, tanto para Argentina, México, Brasil, tenemos modelos de suelo específicos y desde ahí se realizan los cálculos. Por eso siempre si tienen los datos, como les digo, de densidad aparente de materia orgánica, está bueno contar con eso para ser cada vez más específicos en lo que es sobre todo captura. Bien. Bueno, David, justamente desde Paraguay, que lo mencionaron recién, pregunta desde la experiencia, ¿cómo lidiamos con la resistencia de los productores a sumarse a medir huella y compartir información de los laboreos e insumos para el cálculo? Bueno, lo que menciona es que en Paraguay muchos agricultores aún desconocen y por eso lo ven con malos ojos, con desconfianza. Si quieren la tomo yo, esa sí, sí. Hay cierta resistencia, obviamente, al principio. Me parece que parte de lo que nos toca es mostrar estos incentivos, ¿no? Tratar de mostrar casos concretos como lo que un poco traté de mostrar hoy, si bien por ahí no me metí en detalle en cuáles son los beneficios y los proyectos, pero creo que en la medida en que aparezcan los incentivos adecuados, y esto puede ser un negocio para los productores, más allá de simplemente hacerlo por tener más información y porque es una herramienta para también mejorar la gestión en el campo, ¿por qué no? Creo que en la medida que los incentivos sean claros y aparezcan con proyectos concretos, los productores lo empiezan a ver. Primero serán aquellos productores más pioneros, más innovadores, y en la medida que ellos tengan casos de éxito también, se empieza a difundir, ¿no? Me parece que el camino es, un poco esa diapositiva, esa figura que mostraba al principio del productor pensando en lo que lidia en la diaria y cómo esto es algo totalmente distinto, ¿no? Es algo con lo que no está acostumbrado a lidiar, que muchas veces siente como una estigmatización, ¿no? Incluso porque hubo mucha lupa puesta en, no sé, en las emisiones de metano de la ganadería, por ejemplo. Entonces, hay cierta resistencia y es lógico que la haya, primero porque es algo ajeno a nuestro sector, es difícil de entender, es muy distinto, pero si logramos armar casos de negocios concretos que sean simples para los productores, yo les decía, ¿no? Por ahí con 3 clics ya puede tener el cálculo de huella realizado sin necesidad de sumarle demasiado tiempo, ¿no? Eso creo que va a ser clave para que más productores se sumen a estos primeros casos de éxito que luego hagan que se sume el resto del sector, ¿no?
Sí. Yo refuerzo tu respuesta, Seba, desde nuestra experiencia. Creo que la confianza se construye con tiempo, así que a veces es cuestión de tiempo y de mostrar resultados. Los incentivos creo que en el corto plazo ayudan mucho para que esto sea más masivo. Y después, por otro lado, eliminar las fricciones, que es un poco lo que tratamos de hacer detrás de escena de esto, ¿no? Que es, bueno, vincularlos entre Cima y Agrology, entre Agrology y Puma, entre Cima y Puma, bueno, hacer ese tipo de vínculos más tecnológicos donde los datos fluyan de manera simple y que los datos que registran para su propia gestión ya les sirvan para medir, que sea mucho más fácil, no tengan que cargar 40 formularios, que sabemos que es lo más tedioso para el productor. El productor quiere estar en el campo, quiere estar tomando decisiones, no cargando datos, pasando polígonos y diciendo, bueno, ¿qué apliqué, no apliqué? Esa es parte de nuestra responsabilidad y es lo que estamos trabajando y hacemos día a día, de simplificar ese flujo de información para que no sea una tarea extra y de hecho en muchos casos creo que estamos cumpliendo. Hoy se puede medir huella si estás usando Cima, por ejemplo, sin ningún esfuerzo adicional. Es decir, si tenés datos cargados, no hay que completar nada más. Bueno, otra pregunta para Seba. En los casos de éxito que conocen en Argentina, ¿son valores que puedan llegar a cubrir un alambrado, como dijiste? Eh, sí, eventualmente sí. O sea, depende de mil cosas, ¿no? Eso es otra cosa que tiene el mercado de carbono, que es difícil predecir el flujo de ingresos, ¿no? Pero lo que tiene este mercado es que tal vez hay que esperar un poco, o sea, un poco lo que apuntan estos proyectos es a generar un cambio gradual, ¿no? Tal vez no es que el día uno van a tener suficiente dinero para cubrir una inversión inicial muy grande, pero sí en el correr del tiempo se pueden cubrir ese tipo de costos. La verdad es que un poco este año pareciera que van a aparecer finalmente los primeros proyectos que hayan registrado crédito de carbono, que los hayan verificado y se vendan en el mercado. Y las expectativas, particularmente en el proyecto en el que participo yo, es que muchos productores tengan ingresos muy significativos viniendo del mercado. ¿De qué depende de los ingresos? Básicamente de cuánto carbono se haya capturado en cada campo. O sea, hay campos que han incrementado mucho el carbono del suelo en los primeros años del proyecto y otros que han tenido incrementos moderados o bajos. Y luego del precio de venta de cada tonelada de dióxido de carbono, ¿no? Y ahí depende de la habilidad de los acuerdos comerciales que logren tener los desarrolladores de este proyecto. Pero sí, concretamente hay experiencia o empieza a generarse experiencia de que el mercado de carbono puede cubrir inversiones significativas dentro del establecimiento que luego puedan utilizarse para mejorar, ¿por qué no?, la producción ganadera tradicional, ¿no? La idea es que no solamente haya un ingreso adicional por parte del mercado de carbono, sino que eso financie la mejora de las prácticas y que eso mejore la actividad principal que es la ganadería, ¿no? Buenísimo, gracias. Bueno, acá Pato comenta que recientemente un proyecto en Argentina se registró bajo la BM 042 de Berra en la zona de Trenquelauquen. No sé si quieren agregar algo de información para los que no sabemos qué es la BM 042, parece una ruta. La M042 es la metodología de Berra, que es el estándar más usado y más reconocido dentro del mercado de carbono. Es una metodología que aplica justamente a productores agrícolas y ganaderos. Y bueno, en Argentina creo que ahora hay 3 proyectos registrados. No sé, justo hay uno que me contaron ayer que se había registrado, que trabajan con productores ganaderos y en todos son prácticas de mejora de pastoreo, ¿no? Así que, bueno, el registro ya lo tienen varios e incluso uno de esos proyectos ya generó crédito de carbono y hay otro en el que trabajo yo que estamos muy cerca de este año pagarle a los productores finalmente después de algunos años de trabajo. Buenísimo. Bueno, estamos medio pasados de tiempo, pero hay varias preguntas. No sé si moderadora me deja una más. Si no, igualmente fuimos pasando los contactos por el chat para que después puedan escribir tanto a Seba, a Fer o a nosotros desde Cima con cualquier consulta. Ani, decime, vos que manejás la producción, ¿sí? ¿Hacemos última pregunta?
Bueno, dale, vamos con la última y cerramos que ya estamos pasados un poco de Vamos. horario. Bueno, María Julia pregunta, ¿qué opinan sobre el programa argentino de carbono neutro, si es adicional a esto? Si quieren la tomo yo. Sí, es adicional. O sea, todos los países tienen objetivos de mitigación que están en sus contribuciones nacionales determinadas, ¿no? Y esos objetivos de mitigación en países como Argentina y en otros son relativamente modestos, ¿no? O sea, en realidad Argentina tiene objetivos ambiciosos, pero la idea es que esto, obviamente si hubiese dentro de los objetivos nacionales, por ejemplo, no sé, la implementación de prácticas ganaderas regenerativas y hubiese un incentivo por parte del gobierno, o sea, el gobierno esté pagándole al productor para que eso suceda, ahí sí no habría adicionalidad del proyecto, ¿no? El proyecto para el mercado de carbono. Pero como eso no sucede actualmente, entonces son como que pueden correr en paralelo ambas cosas, ¿no? Sí. Bien. Fer, ¿algo más que quieras sumar? No, de mi parte todo ok. Bueno, yo aprovecho, ya que salieron varias preguntas sobre esto, comparto una nota reciente que publicamos sobre un caso de éxito que involucra a las tres partes que estamos hoy, tanto Agrology, Cima como Puma, sobre medición de huella. Y bueno, de nuevo, primero agradecer a Fer y Seba por sumarse, a todos los que estuvieron también presenciando. La verdad que iba mirando el rating y fue siempre parejo, así que eso quiere decir que mantuvimos el interés a través del tiempo, y como decía Seba, no es fácil juntar tanta gente hablando de carbono un viernes a la mañana, en época casi de cosecha. Así que nada, creo que son síntomas positivos y que esto esperemos que aporte a la educación, es un poco lo que buscamos, a fomentar esto, más allá de que se necesitan a veces contextos, regulaciones y demás, y ojalá todo ese marco nos acompañe un poco mejor. De nuestra parte seguiremos trabajando para facilitar, dar más beneficios a los productores, quitarles trabajo, no agregarles trabajo, es un poco la idea. Dejamos los contactos de nuevo sobre el chat para que puedan preguntar. Y bueno, los esperamos en el próximo webinar. Muchísimas gracias a todos.